Pues buenas noches, bienvenidos. Perdón que no puedo prender mi cámara, esta computadora no tiene cámara. Pero bueno, soy María Teresa Gutiérrez Rosano, la directora de la institución Árbol de la Vida, IAP, un centro de desarrollo integral. El día de hoy vamos a tener el apoyo de nuestro psicólogo Martín Peña Ramírez, quien nos va a hacer favor de impartirnos un tema pues, de gran interés para todos, conociendo mi ansiedad. Sean bienvenidos todos, espero que estén muy a gusto y que seguramente que sí. Adelante, Martín, por favor. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio de conocimiento y donde finalmente pues todos vamos a aprender un poquito de este tema, ¿no? En lo personal, pues no nada más les voy a compartir desde el conocimiento, sino también desde la propia experiencia, porque en algún momento pues yo padecí esta patología, ¿no? Entonces, es un tema que de alguna manera me apasiona. Bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio a esta plática que se llama Conociendo mi ansiedad. Y bueno, pues es importante partir de la definición o de la manera en la que se conoce la ansiedad y dice que es una reacción emocional y neurofisiológica ante la percepción de una amenaza. Con el paso de las diapositivas vamos a ir aclarando, vamos a ir discernando toda la información que conlleva la propia palabra de ansiedad. Bueno, y algo muy importante son las funciones que tiene la ansiedad, aunque no lo parezca, la ansiedad tiene una función muy importante, pues para todo ser humano. De hecho, los seres humanos somos los únicos que podemos sentir ansiedad como tal. Más adelante vamos a diferenciar entre el miedo y la ansiedad. Y bueno, pues uno de los mecanismos o de las funciones más importantes de la ansiedad es que se genera o se desarrolla un mecanismo de supervivencia adaptativo y a su vez se convierte en un aprendizaje condicionado. Y bueno, esto en conjunto genera ciertas acciones. Seguramente en algún momento ustedes han sentido ansiedad y probablemente han reaccionado de alguna de estas tres maneras que yo menciono aquí en esta diapositiva, que es la parálisis, el ataque o la huida. Y ahora sí vamos a ver la diferencia entre miedo y ansiedad, ¿no? El miedo es una respuesta biológicamente natural ante una amenaza real, es decir, algo que estamos viviendo en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando esa situación ya se convierte en algo más grande? Ahora sí se convierte en ansiedad, y la ansiedad es una respuesta anticipada ante una amenaza imaginaria. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar ansiosos o vamos a estar preocupados por algo que todavía no sucede, ¿no? Y que cuando llega nuestro pensamiento, cuando tenemos una vivencia similar, nosotros vamos a tener esta sintomatología. Y eso se determina como estar en un miedo al futuro, ¿no? Que siempre vamos a estar preocupados por algo, pero ese algo puede que sea nada, ¿no? Es algo que nosotros vamos a construir en nuestra mente, ¿de acuerdo a qué? A una experiencia previa, evidentemente negativa. Y bueno, aquí es importante identificar o clarificar un poquito más cómo es la estructura de la ansiedad. Como les decía, todo llega a través de un pensamiento, ¿no? Primero tenemos un pensamiento negativo, no sé, es decir, tenemos una mala experiencia porque en algún momento nos asaltaron, ¿no? O nos robaron o nos intentaron robar, ¿no? Cuando tenemos esta situación de ansiedad, vamos a recordar ese momento o esa mala situación en todo momento. Eso a su vez va a generar una emoción y para que el cuerpo logre sacar o aliviar esa sintomatología, va a generar una respuesta fisiológica. Cada uno de nosotros y de nosotras vamos a reaccionar de manera diferente, ¿no? Hay personas que les sudan las manos, hay personas que intentan huir del lugar, como les decía en una diapositiva anterior, o que se quedan paralizados, o que intentan atacar a las personas en caso de que alguien se les acerque o les haga alguna pregunta, ¿no? Entonces, de esta manera es como se estructura la ansiedad. Y bueno, como menciona aquí, es el resultado de una construcción mental. Aunque parezca algo irreal, la ansiedad es algo que nosotros construimos. Y esa es la gran diferencia de sentir el miedo, ¿no? El miedo, como les mencionaba, y es importante que lo resalte ahorita, o que lo diferencie,
El miedo es vivir una situación real, ¿no? Sé, por ejemplo, ahorita yo voy manejando y de repente choco. Esa sensación que siento en ese momento es miedo. Pero ¿qué pasa cuando en otro momento o algún otro día tengo una situación similar? Ahí es donde ya voy a sentir yo ansiedad, ¿no? Sin que haya pasado ya nada, yo voy a repetir esta misma sintomatología y voy a estar en contacto todo el tiempo con estas sensaciones y pensamientos sobre todo. Y bueno, aquí también me gustaría mencionar algunos factores que también nos pueden ayudar a que detone la ansiedad. Uno de ellos y uno de los principales es el factor genético, ¿no? Es importante cuando tengamos ansiedad investigar si alguno de nuestros familiares pues también lo padecía, porque es muy probable, hay más de un 90% que si algún familiar, abuelos, padres lo padecieron, nosotros vamos a tener esta misma situación. Y casualmente va a ser a una edad similar en la que a ellos les detonó, a pesar de que nosotros no hayamos vivido la situación o la experiencia que ellos hayan tenido que haya detonado la ansiedad, es un factor genético muy importante el que nosotros vamos a tener para que esto se desarrolle, ¿no? Otro de los factores de riesgo, pues es una situación en donde se haya puesto en riesgo nuestra vida, ¿no? Y después de esta situación nosotros vamos a tener este tipo de pensamientos todo el tiempo, ¿vale? También el consumo de sustancias puede generar ansiedad, ya que las sustancias, pues como las drogas, el alcohol, alteran nuestro sistema nervioso. Entonces, en lo que nuestro cuerpo se acostumbra a asimilar esta sustancia, nosotros vamos a tener sensaciones de ansiedad, ¿no? Taquicardias, problemas para respirar o algún otro tipo de patología que más adelante o voy a especificar, ¿no? Y por último, pues las enfermedades. También es un factor de riesgo. Algunas de ellas es la diabetes, la hipertensión y algún problema cardiorrespiratorio. Son los que van a generar que tengamos estos síntomas y que se pueda confundir con ansiedad. Y bueno, es importante tratar nosotros de revisar o de analizar qué tanto nosotros hemos llegado a sentir estos síntomas de los que menciono, ¿no? Y de los que voy a mencionar a continuación. Esta va a ser una manera en la que podemos identificar ahí alguna alarma dentro de nosotros que nos indique que probablemente tengamos ansiedad, ¿no? Y es importante mencionarles que hay diferentes tipos de ansiedad que también lo vamos a ir revisando a lo largo de la plática, ¿no? Pero uno de esos focos rojos, como les decía, o de esas alarmas, es que todo el tiempo esté preocupado por algo que todavía no ocurre, ¿no? Es decir, que esté pensando en mañana, en lo que voy a hacer, o pensar si mañana me puede ocurrir algo saliendo del trabajo, de la casa, de la escuela o de algún familiar. ¿Ok? Evidentemente también que este tipo de pensamientos o preocupaciones pues sean negativos o desagradables para nosotros, ¿sale? Que tengamos dificultad para concentrarnos, que tengamos un miedo o angustia sin causa aparente, que de repente nos sintamos más cansados o fatigados de lo normal. Y otro factor muy importante que nos puede ayudar a determinar si tenemos ansiedad, pues es el insomnio, ¿no? Entonces tenemos que poner mucha atención. Estos solo son algunos, pero hay otros más que nos pueden ayudar a determinar. De hecho, en Internet podemos encontrar algunos test que nos pueden ayudar a determinar, ¿no? Pero pues bueno, yo les sugeriría que acudieran con un especialista en caso de que tuvieran algún tipo de sensaciones de las que estoy mencionando, pues para que se descarte que pueda ser otra cosa. Y bueno, aquí ya les presento más a detalle los síntomas de ansiedad. Esto quiere decir que ya es cuando ya sabemos que sí la tenemos, ¿no? Y son síntomas que pues siempre van a estar presentes hasta que no encontremos el elemento que está detonando esa ansiedad. Sí, bueno, y de los más comunes son mareos, malestar estomacal, esto quiere decir inflamación, dolor de estómago, diarreas, náuseas. Por otra parte, dificultad para respirar, que sintamos que no podemos respirar, pero es importante mencionar que estos síntomas nosotros los vamos a generar y esto no quiere decir que los estemos inventando. Es algo que sí se va a sentir de manera real y que nuestro cuerpo va a reaccionar de esta manera
pero que a su vez es algo que nosotros estamos provocando sentir, ¿no? Esto va de acuerdo a las experiencias o al detonante o al elemento que ha detonado esta situación, ¿no? La sudoración excesiva, dolor de pecho, frecuencia cardíaca acelerada y tensión muscular. Y bueno, es importante también comentar que en algún momento de nuestra vida y sobre todo en los primeros años de vida, nosotros aprendemos y sobre todo nos condicionan a calmar la ansiedad de alguna manera. Cada persona lo hace de manera totalmente distinta, ¿no? Aquí en la imagen yo puse el ejemplo de un niño. ¿Por qué? Porque cuando un papá ve que su hijo no puede realizar alguna tarea y lo ve estresado, ansioso, lo primero que hace es llegar y abrazarlo en algunos casos. En otros es todo lo contrario, llegan y los regañan y también a su vez ese estímulo ayuda a que el niño se calme, ¿no? Otras situaciones comunes o ejemplos que podría poner ahorita para que esto quedara más claro es, por ejemplo, la mayoría de las personas cuando tenemos ansiedad empezamos a comer, ¿no? O también lo que podemos hacer es consumir bebidas dulces para calmar esa ansiedad. Y a veces nos preguntamos, pues, ¿por qué nos pasa esto? Pero es debido al estímulo que recibimos desde niños, ¿no? En algunos casos, en relación al azúcar, pues cuando el niño llora, y la mamá o el papá no sabe qué hacer, les ponen el chupón. Y este chupón pues contiene azúcares que generan que el niño a su vez se tranquilice o se relaje. Y como les mencionaba, pues ese estímulo va a generar un condicionamiento que a la hora de, o en la etapa adulta, pues vamos a recurrir cuando nos sintamos en una situación que no podemos controlar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya no podemos controlar la ansiedad y los síntomas? ¿No? Aquí me gustaría hacer como un repaso de lo que les hablé desde el inicio, ¿no? El miedo es una emoción básica que nos ayuda a sobrevivir a un peligro real o a una amenaza real. Ya cuando se convierte en ansiedad, es algo que nosotros imaginamos, que no es real. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya la ansiedad todavía crece más? Se genera un trastorno. Y bueno, hay diferentes tipos de trastornos, ¿no? Aquí en esta diapositiva, pues agregué algunos de los trastornos más comunes, ¿no? El que ya les había mencionado, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias en general, los ataques de pánico. Y bueno, aquí yo remarco mucho el trastorno de ansiedad generalizado, que es de lo que a mí me gustaría profundizar. ¿Por qué? Porque es una situación que se ha presentado mucho a lo largo de estos 2 años después de la pandemia, y de hecho durante la pandemia, mucha gente empezó a tener un nivel de ansiedad muy elevado. Y bueno, los datos y las investigaciones han determinado que este trastorno está, bueno, hay unos números muy elevados de él y desafortunadamente es uno de los que menos se conoce, ¿no? Que inclusive los médicos o los especialistas de la salud les cuesta trabajo identificarlo porque se llega a confundir con otros padecimientos. Y bueno, aquí me gustaría compartirles algunos datos relevantes que considero que son, pues que son importantes que todos conozcamos, ¿no? Todos en algún momento hemos experimentado algún tipo de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Como les mencionaba, hay ciertos grados de ansiedad. Cuando aquí ya debemos tomar cartas en el asunto, debemos ponerle más atención, es cuando la ansiedad ya no nos permite realizar nuestras actividades cotidianas. Es decir, cuando ya nos sentimos ansiosos y preferimos no salir de casa, o cuando inhibimos los alimentos o buscamos algunos otros medios para sentirnos bien, que es el consumo de medicamentos en exceso, ¿no? Es cuando aquí ya debemos nosotros de poner mucha atención. Otro dato importante es que las mujeres tienen el doble de probabilidad de padecer ansiedad, y esto es debido a los estrógenos. Ok, y bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 4 de cada 10 personas lo padecen a nivel mundial, ¿no? Estoy hablando aquí del trastorno de ansiedad generalizado. Y otro dato también importante es que solo el 1% de todos estos pacientes acude con un especialista. El resto se acostumbra a este estilo de vida. Pero ¿qué pasa? Que después de ciertos años o después de cierto tiempo, evidentemente el cuerpo tiene un desgaste. Por lo tanto,
va a repercutir en una enfermedad, y las enfermedades más comunes, si no se atiende una ansiedad generalizada, son problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión y problemas a veces, en algunas ocasiones, de tiroides, ¿no? Y como les mencionaba, es una enfermedad poco conocida por los especialistas de la salud. Y bueno, como les había comentado, yo en algún momento padecí esta patología, esta sintomatología, y fue muy complicado para mí porque yo, a pesar de ser un psicólogo, no sabía qué me estaba pasando. Yo recurrí a un médico y pues me decía que podían ser los triglicéridos, que podía ser alguna otra situación en la que yo pues no estaba bien de salud. Me hice estudios y afortunadamente pues todo salió bien. Pero lo que más me preocupaba a mí es que nadie me decía qué tenía. Y es aquí donde yo me puse a investigar y a revisar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Una de las ocasiones que más me acuerdo, que más marcado me dejó, es que llegué al área de urgencias porque yo tenía una taquicardia pues muy alta, ¿no? Entonces el médico me dio a entender que yo estaba inventando esa situación, que ellos no me veían nada pues delicado, ¿no? Y esta situación evidentemente pues yo la pude controlar, pero hay personas que han llegado al suicidio después de sentir estas situaciones y sobre todo al escuchar este tipo de indicaciones médicas, ¿no? Es por eso que yo les sugiero que pues tengan mucho cuidado y que siempre acudan con el especialista indicado. Pues muy bien, ahora sí me gustaría profundizar más en este trastorno que les había mencionado, porque es un trastorno que últimamente pues ha elevado mucho sus números y que muchas personas lo tienen sin saberlo, ¿no? Y bueno, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizado? Es un estado de ansiedad y preocupación excesiva. Y este trastorno está categorizado en un manual de enfermedades psiquiátricas que se llama DSM-5, que es el más actualizado. Y bueno, aquí ya, como les decía, la ansiedad tiene diferentes niveles y este nivel de ansiedad ya es muy elevado, ¿no? Y uno de los síntomas principales es el pensamiento de muerte, ¿no? Como les compartí hace un momento, pues yo cuando sentía esa taquicardia o esa opresión en el pecho, yo creía que me iba a dar un infarto y mi mente empezaba a generar todas las sintomatologías de un infarto. ¿Qué sintomatologías? Pues adormecimiento en el brazo, dificultad para hablar, sentía un dolor en el pecho terrible, tenía problemas para respirar, mi frecuencia cardíaca estaba muy elevada y era algo que yo no podía controlar. Entonces, este miedo o esta ansiedad con el miedo crecía cada vez más y los síntomas eran cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, eh, pues es importante tener como claro los síntomas para determinar si en algún momento nosotros hemos transitado por este trastorno, ¿no? Y alguno de los síntomas, además de este pensamiento de muerte, es la fatiga, pero una fatiga excesiva, una tensión muscular como si hubiéramos hecho pues demasiado ejercicio, insomnio, pero no un insomnio del que podemos considerar algo normal, sino ya un insomnio de varios días o semanas de no poder dormir bien, falta de apetito, porque estamos tan preocupados y le ponemos tanta atención a la ansiedad que no pensamos en otra cosa que no sea eso, ¿no? Y buscamos también una zona de seguridad, ¿no? En mi caso era pues no salir de casa y tratar como de estar alerta ante cualquier situación, ¿no? Como les mencioné hace un momento, sensación de no poder respirar, una preocupación excesiva, pero esa preocupación excesiva no sabía yo ni de qué era. Nada más sentía todos los síntomas y una preocupación como si algo malo me fuera a pasar, ¿no? Y otro de los aspectos pues más relevantes de la sintomatología del trastorno de ansiedad generalizado es la somatización y la hipocondriasis, ¿no? La somatización, ¿qué es? Bueno, pues que empezamos a sentir todo tipo de sensaciones de diversas patologías, aunque no la tengamos, ¿no? Y otra situación que es muy común con los pacientes que yo recibo en el consultorio es la hipocondriasis, ¿no? Un ejemplo de ellos es que una vez llegó un paciente y me dijo que había escuchado en alguna estación de radio que las personas después de los 40 años empezaban a tener problemas cardiovasculares. Y ella empezó a tener sintomatologías pues, de hipertensión, de una glucosa elevada, y se hacía estudios y ella
estaba muy insistente en que le reafirmaran que ella tenía esa enfermedad. Y al final se dio cuenta que no era así, sino que era parte de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y bueno, puede haber otros ejemplos, ¿no? Que a veces escuchamos que algún amigo, algún familiar le duele la cabeza, le duele el estómago, que tiene alguna sensación de mareo y nosotros, cuando padecemos este trastorno, lo comenzamos a sentir y el cuerpo se da la tarea de generar todas las sintomatologías, ¿ok? Pero nada más es parte de esto. Más adelante vamos a ver cómo funciona todo esto y de dónde surgen todas estas sensaciones. Y bueno, el sistema nervioso central es el que regula las funciones autónomas del cuerpo. Por lo tanto, envía mensajes de alerta ante un estímulo, como les decía, en este caso del trastorno de ansiedad generalizado, totalmente imaginario. Y esto lo hace a cambio de asegurar o de garantizar la supervivencia, ¿no? Entonces, el sistema nervioso, como les decía, controla las funciones autónomas y las funciones autónomas, pues es el corazón, es la respiración, es el sistema digestivo, y es por eso que estos síntomas son más comunes en este tipo de trastorno. Y bueno, es importante también, como les decía, acudir con un especialista, pero saber quién es el que puede diagnosticar este trastorno, ¿no? El diagnóstico debe ser totalmente clínico y debe basarse en el manual que les había mencionado, que se llama DSM-5, y solo lo pueden diagnosticar un psicólogo clínico. ¿Qué quiere decir un psicólogo clínico? Un especialista en este trastorno de ansiedad generalizada. Un psiquiatra y un neurólogo. Son los únicos que pueden diagnosticar, pero se tienen que basar en el manual o sí, en el manual de enfermedades psiquiátricas, ¿vale? Porque a veces, ¿qué pasa? Nosotros recurrimos o escuchamos y ya damos por hecho que lo podemos tener o no. Siempre hay que confirmarlo y hay que acercarnos con un especialista para que él nos dé las indicaciones y nos dé las recomendaciones necesarias para atender esta patología. Y bueno, aquí es importante tomar ciertas consideraciones. Esto también ya se los había mencionado, pero es importante volver a subrayarlo, que antes de diagnosticar, y esto va más enfocado a los terapeutas, si hay alguno que en algún momento le haya tocado atender a un paciente con ansiedad, es importante diagnosticar a los pacientes, pero antes de diagnosticarlo se deben descartar las posibilidades que les mencioné al inicio, que sea una consecuencia o a consecuencia de una enfermedad o algún medicamento. ¿Ok? No nada más podemos decir, porque tenga algunos síntomas, decir que tiene este trastorno de ansiedad generalizada. Debemos o ir muy al fondo para poder diagnosticar al paciente. Y bueno, este diagrama es algo muy importante que yo les quería compartir, porque aquí nos habla o podemos tener más claro cómo se programa la ansiedad, pero también les quiero compartir que no nada más la ansiedad, sino cualquier tipo de patología, ¿no? Nosotros vivimos en una normotonía, que es la normotonía, que llevamos una vida totalmente rutinaria, totalmente normal, pero ¿qué pasa? De repente tenemos un evento que cambia nuestra vida, que es inesperado, que no tiene una solución aparente, y lo que va a hacer el cuerpo o el organismo es proveer todos los recursos necesarios para sobrevivir, es decir, va a segregar la suficiente glucosa, la suficiente adrenalina, noradrenalina y todos los químicos necesarios para que aparentemente sintamos que esa situación está controlada, pero no es así, ¿no? Y es por eso que en algún otro momento nosotros, por ejemplo, hoy podemos tener una mala experiencia, que alguien haya intentado lastimarnos o que alguien se haya portado agresivos con nosotros. En el momento nos ponemos un poquito nerviosos, nos llega a dar miedo, como les mencionaba, miedo, ¿por qué? Porque era algo real, es algo que estábamos viviendo en el momento. Pero ¿qué pasa? El organismo nos va a proveer de todos los herramientas, de todas las herramientas, recursos necesarios para poder sobrevivir a esto, pero no nada más se va a solucionar ahí, sino va a quedar dentro de nosotros y aparentemente va a estar tranquilo de alguna manera. Pero ¿qué va a pasar? Que si en algún otro momento nosotros tenemos una situación o vivimos una situación similar, ahí es donde va a detonar.
¿no? Y les quería compartir esto porque la ansiedad así es, ¿no? La ansiedad que llegamos a sentir en algún momento no es que en ese momento se haya generado, sino esa ansiedad ya venía de otro evento anterior. Generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se programa en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque va a depender del ambiente familiar en el que nosotros nos desenvolvamos, nos desarrollemos y nos criemos. Entonces, cuando ya este conflicto o esta situación similar detone la ansiedad, ahora sí ya van a empezar a aparecer los síntomas, ¿no? Y es cuando nosotros vamos a creer que a partir de ese momento se, se desarrolló, por lo que acabamos de vivir, la ansiedad surgió, pero no es así. Y esto va a ser cíclico hasta que tomemos conciencia de esto. ¿Cómo vamos a tomar conciencia? Podemos tomar este ejemplo que yo les estoy poniendo aquí, ¿no? Revisar siempre cuándo fue la primera vez que sentimos ansiedad y partir de ahí hacia atrás para poder determinar el elemento o el factor que está generando o detonando esta ansiedad. Y bueno, aunque no lo creamos, y de hecho eso me pasó a mí, yo no comprendía por qué tenía ansiedad, ¿no? Todo el tiempo me preguntaba, ¿es algo que se me va a quitar en algún momento? ¿Va a estar toda la vida? ¿Voy a poder hacer todas mis actividades, pues que me gustaban antes, como hacer ejercicio, salir de manera normal a la calle, manejar, hacer todo? Y yo no entendía, yo decía, es que ¿qué mensaje me quiere dar? Yo creía que ninguno, pero sí, la ansiedad también nos manda un mensaje. Y para poder comprender ese mensaje, tenemos que revisar, perdón, cuál es el estilo de vida que nosotros llevamos, porque a veces no nos damos cuenta y lo hacemos tan normal que todo el tiempo vivimos estresados, ¿no? Y en la actualidad es uno de los factores que ha determinado que este trastorno incremente el estilo de vida que llevamos, ¿no? Estamos en la computadora, estamos trabajando y a la vez estamos con el celular y a la vez queremos estar haciendo muchas cosas, ¿no? Y esto genera que también detone la ansiedad, ¿no? Entonces, como les mencionaba en la diapositiva anterior, esto va a ser cíclico. ¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos este mensaje. Y si se repite una y otra vez es porque algo tenemos que aprender de eso, aunque no lo creamos en algún momento. ¿Por qué? Porque todo tiene un sentido. La vida a veces nos da unos empujones muy grandes hasta... Perdimos el audio, Martín. No te escuchamos, Martín. Te dejamos de Me escuchar. gustaría compartir, Ahí ¿sí? te escuchamos otra vez. Aplica para la ansiedad, sino también aplica para otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dinero, que es algo que también a veces genera ansiedad. ¿Por qué nos quedamos sin dinero siempre? A pesar de que podamos ser, pues, productivos y que comúnmente tengamos un trabajo estable y todo, pero siempre debemos revisar por qué, o sea, qué está pasando dentro de nosotros que, que se está repitiendo esto, qué mensaje nos quiere dar, ¿no? Y en mi caso, pues yo tenía muchas actividades, tenía 3 trabajos y todo el tiempo estaba ocupado y no me daba oportunidad de descansar un momento. Entonces, la ansiedad, ¿qué mensaje me dio a mí? Que me calmara, ¿no? Y seguramente a muchos de ustedes les va a pasar lo mismo, ¿no? Porque la ansiedad es vivir todo el tiempo en el futuro, es vivir todo el tiempo estresado por algo que todavía no ocurre. Entonces, uno de los mensajes principales de la ansiedad es que tratemos de bajarle un poco a ese ritmo. ¿Por qué? Porque el cuerpo también lo resiente, ¿no? Y como les mencionaba, en algún momento pues nos va a cobrar factura esto, ¿no? Tanto trabajamos al cuerpo que en algún momento pues nos vamos a sentir cansados, agotados. E inclusive en algunos momentos nada más de pensar todo lo que tenemos que hacer, ya estamos agotados. ¿Y qué pasa cuando ya tenemos que hacer esa actividad? Pues vamos a llegar el doble de cansados, ¿no? Entonces tenemos que poner pues mucha atención a este mensaje, porque seguramente hay algo detrás de esa ansiedad que nos quiere mostrar, pero que a veces nosotros no nos damos la oportunidad de ver. Entonces yo los invito a que sean observadores de las situaciones que viven día a día. Y bueno, algunas de las recomendaciones, como ya les había comentado anteriormente, es importante realizar una línea de tiempo. Y esto va más enfocado ya en la terapia, pero bueno, es importante que ustedes también lo conozcan.
¿no? Realizar una línea del tiempo y revisar a partir de qué momento o qué situación fue la primera que detonó esta ansiedad, ¿no? Tenemos que recordar el contexto, los síntomas, el ambiente, el lugar. Tenemos que recordar o reflexionar sobre los detalles, porque a veces dentro de esos detalles está el elemento que va a detonar la ansiedad, ¿ok? También tenemos que revisar la temporalidad, si la primera vez que nos dio duró 2, 3 minutos y ya cuando le pusimos atención empezaba a durar 20, 30 minutos, esto nos va a ayudar a determinar la tonalidad del impacto emocional que tuvimos, que detonó, o del elemento que detonó. ¿Qué es la tonalidad? Es la naturaleza o la grandeza de esa situación. Sí, y bueno, ¿qué tenemos que hacer? En terapia podemos transformar estos pensamientos e intentar vivir en el presente, ¿no? Como les decía, intentar ser observadores de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos. Y bueno, algo que yo les recomendaría de manera pues muy personal y algo que yo descubrí bajo mi experiencia es que no debemos huir a la ansiedad. A mí cuando me daba un ataque de ansiedad, lo primero que hacía era salir del lugar donde estaba. Yo lo que quería hacer era llegar a mi casa y no me daba la oportunidad de dejar que esos síntomas transitaran o me dieran ese mensaje del que les hablaba. Lo que yo quería hacer era huir y mucho tiempo lo hice. Y esto en lugar de ayudarnos, nos va a perjudicar, ¿no? Porque si huimos, hay una frase muy buena, lo que rechazas se convierte en destino. Es una frase que tiene Jung y es muy cierta. Entonces debemos aprender a reconocer, a vivir lo que estamos sintiendo, ¿ok? Debemos vivir esa ansiedad. ¿Para qué? Para que la podamos entender y en algún momento, pues podamos darle una solución real. Y como les decía, es importante siempre acudir con un especialista de la salud mental, ya que el terapeuta nos ayudará a ver la situación desde otro lugar para poder encontrar una solución real. Esto acompañado de protocolos terapéuticos, ¿no? Ahora está mucho de moda que preguntamos o que buscamos en internet de acuerdo a los síntomas y todo lo que sale ahí es cáncer. Entonces eso en lugar de ayudarnos nos va a perjudicar. Si alguno de ustedes padece ansiedad, yo les sugiero que no busquen en internet nada porque en lugar de ayudarlos, nos va a perjudicar, porque eso va a detonar más pensamientos negativos, ¿no? También en los libros a veces, pues creemos que vamos a encontrar la solución o haciendo alguna actividad y esto no es así. Tenemos que acercarnos al especialista. Tampoco debemos permitir tanto seguir consejos de las personas, porque cuando padecemos esta situación o esta patología, lo que menos queremos es escuchar que nos digan o que nos hagan sentir que estamos mal nosotros o que es algo fácil. Entonces debemos acudir con el especialista para intentar ver la situación desde otro lugar, ¿no? Que al final ese es el papel del terapeuta. Los terapeutas no solucionamos nada ni sabemos la verdad de todo. El papel del terapeuta es ayudar al paciente a que observe su propio problema desde otro lugar, ¿no? Y seguramente a ustedes les ha pasado, cuando algún amigo o amiga llegue y les pide un consejo, es muy fácil darlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos dentro de esa situación? ¿No? Se nos viene una tormenta y no sabemos qué hacer, a pesar de que a lo mejor muy en el fondo tenemos la respuesta. Nos cuesta mucho trabajo. Entonces nos debemos dar la oportunidad de que alguien más nos enseñe o nos ayude a ver la situación de otra manera. Y bueno, lo que hacemos siempre es buscar la respuesta afuera, pero esa respuesta nunca la vamos a encontrar fuera. Siempre va a estar dentro de nosotros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que les mencionaba de ser observadores. Debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque la mayoría de las veces no lo hacemos. Creemos que es resultado de algo externo, cuando no, ¿no? Si tenemos un dolor de estómago, si tenemos un dolor de garganta, pues todo tiene un sentido. Entonces debemos poner atención a nuestro cuerpo. ¿Qué mensaje nos está dando? ¿Qué quiere que modifiquemos para sentirnos mejor? ¿No? Y como les mencionaba, el ambiente que generamos dentro de la ansiedad o cuando vivimos dentro de esa ansiedad, pues es negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es tratar de generar un ambiente diferente, ¿no? Tratar de recurrir a herramientas que nosotros tenemos
para transformar esa situación y esos pensamientos negativos. Entonces yo les sugiero que no busquen la respuesta afuera, sino dentro. Y esto no quiere decir que no vayan o que no lo digan. Claro que sí, pero la respuesta la van a obtener ustedes. Tal vez a través de otra persona, pero la respuesta siempre está en ustedes, ¿no? En mi caso, pues me di cuenta pues que a pesar de ir con un médico, de ir con un psiquiatra, de ir con un psicólogo, pues yo no veía esos cambios que yo buscaba. ¿Por qué? Porque al final de todo, la construcción de esta realidad que yo estaba viviendo dentro de la ansiedad, yo la había creado, yo había generado esa historia. Entonces, ¿qué pasó? Un día me dio una crisis muy fuerte y accidentalmente yo encontré pues, los protocolos que ahora practico con mis pacientes, ¿no? Yo pues llegué a mi casa y creía que no podía eh, pues superar esta situación, estaba Caliente. totalmente desesperado y pues como les mencionaba, ¿no? El pensamiento de muerte estaba muy latente. Entonces lo que yo hice pues fue acostarme, recostarme y pensar que si me tenía que morir, pues tenía que ser en ese momento, que ya estaba desesperado, ya estaba harto de sentir todo esto y de no haber ninguna mejora a pesar de tomar medicamentos, porque en mi caso los medicamentos pues me cayeron muy mal. En lugar de ayudarme o aminorar los síntomas, se hicieron cada vez más grandes, ¿no? Entonces, esta ocasión yo llegué a mi casa, me recosté como les mencionaba y dejé transitar esos síntomas, ¿no? Me entregué a esos síntomas, dejé que esos síntomas vinieran y me empecé a concentrar en cada uno de ellos, en la frecuencia muy alta, en sentir que no podía respirar, en sentir dolor en el estómago, en tener esa tensión muscular, en sentir ese sudor en todo mi cuerpo. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que los síntomas iban disminuyendo, ¿no? Y yo pensaba que esto se debía a que yo había acudido a un lugar donde yo había generado o había asociado a la seguridad, que era mi casa. Pero cuando nuevamente se repitió una crisis, repetí esta situación y me di cuenta que los síntomas empiezan a disminuir, ¿no? Y ahora es lo que yo practico con mis pacientes. Les digo que no huyan a los síntomas que tienen y que se entreguen a ellos, que se den la oportunidad de sentir estas sensaciones, ¿no? Al inicio yo lo sé porque yo lo viví, es muy complicado, porque el mismo miedo que sentimos genera más ansiedad y esos síntomas en lugar de disminuir van creciendo, pero solo es momentáneo. Con el paso de los minutos van disminuyendo y después de estas experiencias que yo tuve o que yo descubrí a través de, pues ya no sé si, como les digo a mis pacientes, ya no sé si fue de buena manera o de mala manera, pero encontré cierta respuesta o cierta manera para ayudar a otras personas que padecen algo parecido a lo que yo en algún momento viví. ¿No? ¿Y qué pasa ahora? Todavía de repente llego a sentir algunas crisis, pero estas crisis ya son muy leves. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, así como se condicionó mi cuerpo y mi mente para sentir y construir estas historias, también se condicionó y comprendió a través de transitar estas sensaciones y sintomatologías, que no estaba en peligro de muerte, que era algo que yo estaba creando solo en ella, ¿no? Y así es como yo comencé a mejorar. Y muchos pacientes, afortunadamente, han tenido resultados favorables con este tipo de protocolos, ¿no? Que es dándose oportunidad a vivir esa ansiedad, como les mencionaba, ¿no? Y a comprender sobre todo el por qué está ahí. Entonces, nuevamente me gustaría pues mencionar que la respuesta no está afuera, sino dentro. Y bueno, otro aspecto importante que también descubrí a través de mi experiencia, pues fue el cómo acompañar a una persona que tiene ansiedad, ¿no? En este caso, mi esposa me quería ayudar, me preguntaba qué quería, pero en lugar de yo sentirme, pues tranquilo, me desesperaba, sentía que no me comprendía, y en lugar de sentir una mejora, yo me sentía más desesperado, porque a la vez creía que estaba loco, que yo estaba generando todo eso, pero que a la vez no sabía cómo controlarlo, ¿no? Entonces yo aquí en esta diapositiva quiero compartir lo que no debemos hacer, porque en lugar de ayudar, perjudica a la persona, al familiar que padece este tipo de trastorno o simplemente de ansiedad, ¿no?
Evitar, lo que no debemos hacer es juicios. ¿Y a qué me refiero con juicios? Que a veces llegamos con el paciente, con la persona que padece ansiedad y le decimos, ya no pienses en eso, eh, tú puedes controlarlo, trata de hacer otra actividad, trata de hacer algo. ¿Por qué? Porque esto refuerza en él que algo está mal y que algo es peligroso. Entonces debemos evitar esto, ¿no? También a veces, cuando no sabemos cómo ayudar a la otra persona, nos desespera y nos hace enojar, que no entienda rápido que no pasa nada, que todo está bien, ¿no? Entonces yo los invito a que eviten hacer este tipo de situaciones, ¿no? Y esto también está un poquito, o se retomó también de los primeros auxilios psicológicos. Son situaciones o acciones que nosotros no debemos hacer, y que ahorita les voy a mencionar las que sí debemos hacer cuando alguien tenga una crisis de ansiedad en cualquier lugar que estemos o tenga un ataque de pánico, ¿ok? ¿Qué sí podemos hacer? Es acercarnos a la persona y preguntar si necesita ayuda. En caso de que nos diga que no, respetar. Lo que podemos hacer también, pues, es quedarnos o sea, cerca de la persona sin invadir su espacio, ¿no? Darle la oportunidad a que la persona que está teniendo esta crisis nos comparta lo que está sintiendo si es que ella quiere. Y también tener una escucha activa, ¿vale? No dar recomendaciones, no decirle absolutamente nada, simplemente acompañarla. Y la propia palabra lo dice, acompañar es solamente estar, mostrar que tiene nuestro apoyo sin hacer absolutamente nada. Y esto, pues, va a hacer sentir muy bien a la persona que está viviendo esta situación, pues que en el fondo es algo muy desagradable. Y bueno, como conclusión, ya estamos llegando al final de esta plática. La ansiedad yo la puedo traducir como vivir en el futuro. ¿Y qué es vivir en el futuro? Pues no darnos la oportunidad de vivir en lo que estamos, vivir en el presente y disfrutar lo que estamos haciendo. La mayor parte de nuestro tiempo, pues la pasamos con este tipo de pensamientos, ¿no? Todavía no llegamos a casa a dormir y ya estamos pensando qué vamos a hacer mañana, qué tenemos que hacer en el trabajo, qué vamos a planear, qué tenemos que hacer. Todo el tiempo estamos con este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces la ansiedad yo la puedo resumir como vivir en el futuro. Y un dato muy importante que ha descubierto las neurociencias es que el 95% de lo que pensamos nunca va a suceder o no existe. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano todo el tiempo pone a trabajar su imaginación. Entonces también debemos intentar darle solución a esto, ¿no? En este caso, a los pensamientos los podemos, es importante más bien darles una respuesta inmediata, ¿no? Si yo estoy pensando u ocupándome en algo que ni siquiera va a pasar o que se me ocurrió, es importante atenderlo de inmediato. ¿Y qué es atenderlo inmediatamente? Hacerle saber que eso no va a existir, que no va a pasar. ¿Para qué? Para que no caigamos en estos periodos o situaciones de ansiedad. Y bueno, aquí, para finalizar la plática, porque ya casi se nos termina el tiempo, les pongo esta gráfica que es muy importante, ¿no? Nosotros aparentemente vivimos en el presente, pero esa es una total mentira. Siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro, ¿no? Y me gustaría comentarles que el pasado solo es una referencia, que a la vez es algo que nunca vamos a poder cambiar. Pero ¿qué sí vamos a poder hacer? Transformar esa experiencia para que en algún otro momento podamos tener una respuesta favorable, ¿ok? Y también la neurociencia ha descubierto que a través del error aprendemos más, ¿no? Entonces tenemos que darnos esta oportunidad de analizar qué situaciones no hemos vivido como nosotros queremos. ¿Para qué? Para que nuestro presente sea más fructífero y podamos disfrutar de eso. Otro detalle o situación del presente es que dura muy poco, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo a los pacientes de que la plática o la sesión que estamos teniendo, cuando ellos crucen la puerta va a ser pasado. Y ese presente duró muy pocos minutos. Entonces hay que darnos la oportunidad de vivir en ese presente porque es momentáneo y dura muy poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, el futuro no existe. Y la mejor manera de construir el futuro es en el presente, ¿no? Debemos tener un buen presente. ¿Para qué? Para que ese futuro
O sea, bueno, y cuando lleguemos a ese futuro aparente, ya no va a ser un futuro, siempre va a ser un presente. Y bueno, pues les agradezco su participación. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto las puedo responder. Hola, pues no tengo ninguna duda, Sí, no ninguna duda, muchas gracias. perfecto. Hola, hola. Una pregunta, no sé, me conecté un poquito después, pero por ejemplo, en los niños es más frecuente a partir de qué edad comentaste, o sea, y no tiene nada que ver si es niña o niño. No, mira, puede ser a cualquier edad. De hecho, han descubierto, No escuché, perdón. perdón, aunque es que alguien estaba hablando. Ok. Mira, ahora se ha descubierto respecto a tu pregunta que la ansiedad inclusive puede surgir desde que están en el vientre de la mamá, ¿no? Porque a la vez esto es un ambiente en donde el niño pues está desarrollando. Pero eso se puede, pero por ejemplo en el vientre se puede ser heredado, o sea, la mamá si tiene ansiedad lo puede heredar al niño. Eh, Ahí no es tanto de dado, sino es la situación que el niño vive dentro del vientre de la mamá. Es decir, si la mamá vive en situaciones complicadas, el niño va a absorber toda esa información. Entonces, él va a nacer ya con esta patología, pero no va a nacer con síntomas, sino como les comentaba, hasta que haya un factor que detone, es cuando el niño va a comenzar con estas sensaciones. ¿Ok? Pero los niños, digo, si no es durante el embarazo, a cualquier edad pueden generar ansiedad y desafortunadamente en la actualidad muchos niños la padecen. ¿Por qué? Por el estilo de vida que ahora nosotros llevamos, ¿no? Y todo el tiempo están pues con los aparatos digitales y eso también genera ansiedad por la cantidad de luz y por muchas otras situaciones. Ok. Y no es más propenso en niña ni niño, o sea, es por No, igual. es igual, pero en el caso de las mujeres adultas, sí es más común que sea ella el doble que con los hombres, por los estrógenos, Ok. la cuestión hormonal. Que a su vez las Claro. hormonas pues les van a ayudar o están constituidas biológicamente así, porque a la hora de ser madres o de dar a luz, esto les va a ayudar a sobrevivir a las circunstancias que vivan dentro de ese parto. Claro. Ok. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Soy la señora María Luisa. Yo tengo 2 años padeciendo ansiedad, Sí, tomar medicamentos para eso. Bueno, yo tuve que ir a un psiquiatra para ir pues yo quise ir para estar bien para mamá. Estamos teniendo un problemita con el sonido. No te escuchamos, María Luisa. los Ahí medicamentos volví. te vas a sentir bien, pero ¿qué va a pasar cuando no los tomes? Ujú, Generando o que ujú. está detonando esas crisis de ansiedad. Sí, pues sí, yo ahorita con lo que estuvo diciendo, pues ya, más bien yo ya antes ya había identificado y pues he ido trabajando en eso, porque antes pues yo no podía tenerse pues sí que un momento de relajación por muchas actividades con los hijos, pero pues sí me he dedicado a hacer ejercicio y todo, pero ahorita lo que compartiste pues me sirvió de mucho, como lo que dices, a veces pues yo sufrí una crisis así fea. Se puede decir que, bueno, para mí, como dices, yo no dejé sentir eso. O sea, estuve a punto así, pero como que yo misma me detenía. Y como dices, pues es bueno dejar sentir eso, ¿no? Para ver que Sí, realmente no nos va a pasar nada malo, como nosotros pensamos que nos va a pasar. sí, mire, y es algo muy común porque, como les mencionaba, es una enfermedad que no es tan conocida y sobre todo no han hecho mucha difusión de ella,
¿no? Ajá, Afortunadamente, sí. después de la pandemia, pues se dieron cuenta que la gente que padecía ansiedad a nivel mundial, pues era muy alta. Y es cuando ya le Sí, empezaron a poner un poco de atención. Pero como les compartía también, si ustedes llegan a un servicio médico de urgencias, les van a decir que no tienen nada, ¿no? sí. Pero bueno, al Y es muy final, difícil. Ajá, y es muy difícil de aceptar porque, pues, tan solo cuando te dicen tienes que ir a ese, yo no sabía ni que existía, pero pues, fui conociendo todo eso y el por qué. ¿Por qué se dio? Pues yo, como dices, yo tenía muchas actividades. Córrele con un niño para acá, vete para acá, a media hora aquí, ahora tienes que estar acá, y el cerebro se va, y hay muchas cosas que aprender, pero pues ahorita me sirvió mucho lo que dijiste. Pues no, muchas gracias por hablar de este tema. gracias por Gracias. participar. Que Dios lo bendiga. Hasta luego. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, por favor, Sí, Miriam. Bueno, yo hace no mucho fui diagnosticada con hipotiroidismo de Hashimoto sí, y realmente yo desde que recuerdo, yo tengo un TOC, sí, tricotilomanía, ok, y me comenzó esto como a partir de los 13 años, pero bueno, lo del Hashimoto siento que se me disparó a partir de que fui mamá, hace 15 años. sí. Ahorita tengo 41. Entonces, bueno, mi duda es, no sé si es una mezcla de, ¿cómo se podría tratar más bien? ¿Cómo se le da el mismo tratamiento? Si como que mi ansiedad comenzó antes de ser mamá, pero todos estos síntomas sí fueron, pues sí, ya muy claros a partir de que fui mamá. Y Miren, obviamente es todo hormonal. ok, mira, en tu caso, pues sí, tienes mucha razón. A partir de que te diagnostican con problemas en tiroides, es uno de los síntomas, ¿no? Sentir todo lo que yo les mencionaba, ¿no? Y se puede Vida, todo muy bien. Lo que me ayudó muchísimo fue la cuestión de la alimentación. sí, Entonces, he mejorado mucho mis síntomas. Te lo juro que hace un año estaba sí, tomando un diplomado y cada que iba a tocar mi turno de que me tocara participar, me entraba una ansiedad de que no quería hablar y no quería hablar. Yo así de, no, ya va a ser mi turno. Y era sí. horrible, o sea, era horrible saber que me iba a tocar, ¿no? Mi turno de hablar y ahora digo, ya lo veo en retrospectiva y es así de, ¿qué me estaba pasando, no? Pero sí fue cuando tenía el pico más alto de la enfermedad y no estaba siendo controlado. Entonces, bueno, ya he encontrado como que respuestas a todo lo que tenía hace un año, Sí. pero siento que todavía como que tengo ahí algunos episodios, pero no fuertes, ¿eh? La verdad es que tranquilo. Sí, mira, desafortunadamente la ansiedad, cuando padeces ya un trastorno de ansiedad generalizado o cualquiera de los trastornos derivados de ansiedad, es difícil que se quiten al 100%. Pero ¿qué pasa? Como les mencionaba, tu cuerpo también se vuelve a condicionar de una manera diferente, ¿no? Es decir, que los síntomas cada vez van a ser más Una leves, forma de... ¿no? Y al final, pues vas a encontrar como esa solución real, ¿no? En tu caso, ¿no? Ya que descubriste que el problema era de la tiroides, bueno, pues ya, una solución real, pues es tomar medicamento, llevar un tratamiento, pero también te sugiero que acudas con un especialista, alguna terapia, para que te ayude a verificar que no esté eso aunado también a una situación de ansiedad, ¿no? Alguna situación que tú hayas vivido que la haya detonado. Claro, sí, definitivamente. Bueno, yo ahorita los conocí a ustedes porque contacté a una tanatóloga Sí. para mi hermana que acabamos de sufrir una pérdida, pero sí estoy considerando seriamente tomar terapia porque sí me hace falta, ¿no? Sí. Entonces sí, los contactaré. Ok, te esperamos con mucho gusto. Muchas gracias. Yo quiero participar y hacer una pregunta. Soy Laura. Sí, adelante, Laura. Este, pues mi pregunta, escuché todas la charla,
Primero, quiero felicitarlo y qué bonito tema que una persona que haya vivido eso, pues tenga no solamente el conocimiento, sino que también lo haya pasado para podernos transmitir pues ese conocimiento y ese apoyo que necesitamos o que necesitan las personas. Yo lo felicito. Muchas gracias. Y mi pregunta va encaminada a que, por ejemplo, si yo en mi trabajo tengo alguna compañera o compañero con un problema de ansiedad, escucho que no tenemos que decir ciertas cosas y que sí debemos escuchar, pero cuando estamos trabajando es un poquito difícil el que uno pueda nada más ofrecerle, ¿necesitas ayuda? Generalmente la persona, no, 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 estoy bien, no, no te preocupes, estoy bien. Pero esto está afectando de alguna manera el trabajo, ¿no? Y yo quisiera saber si hay algo más, alguna herramienta más que como compañera, como amiga, como conocida de la persona, yo pudiera ofrecerle como para que no, tratar de no dispersar esa situación, pero que no afectara tanto en su desempeño, porque obviamente hay consecuencias cuando esa persona está ansiosa, pues no puede trabajar al 100%, y yo como compañera pues no sé qué ofrecer más que eso. No sé qué otra cosa yo pueda apoyar a esa persona, posiblemente decirle, pues hazte un ladito o respira, o si quieres hazte un ladito mientras te tranquilizas, pero no hay algo como más efectivo porque al final la persona contesta que no hay problema y que todo está bien. Mira, desafortunadamente, pues todo lo que comentas es lo que no debemos hacer, ¿sale? ¿Por qué? Porque cuando tú padeces este tipo de situación, lo que menos quieres es que alguien refuerce lo que tú estás viviendo dentro, ¿no? ¿Y qué vivimos dentro? Rechazar lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces yo te sugiero, pues que, yo sé que es complicado, ¿no? Porque de hecho la ansiedad genera que las personas pierdan su empleo, tengan problemas familiares con su pareja y diversos problemas. Entonces, ¿qué te puedo sugerir? Pues que le des su espacio. Esa es la única manera en la que tú la puedes ayudar. La otra sería invitándola a que acuda con un especialista para que ella pueda trabajar eso, ¿no? Y esto lo debes hacer cuando ella esté fuera de estas crisis, nunca hacerlo dentro de una crisis. Ok, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dime. Buenas noches. ¿Puedo participar? Mi nombre es Javier. Sí, Javier, adelante. Nada más tengo una pregunta. ¿Los celos, la desconfianza es una forma de ansiedad? Pues depende de qué nivel estés hablando, porque ahí ya se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? En una celotipia, en algún otro tipo de, de situación emocional o psicológica. Pero Oh, ¿qué pasa? Detrás de esto que tú mencionas, pues evidentemente hay una desconfianza, inseguridad, y detrás de esa desconfianza e inseguridad hay mucho miedo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al inicio de la plática les comentaba que teníamos que aprender a diferenciar entre el miedo y la ansiedad. ¿El miedo qué es o cómo se diferencia? Es que el miedo es tenemos miedo ante una situación real, ¿no? En este caso, pues la celotipia es el miedo a algo que no es real, ¿no? Porque es algo que nosotros suponemos. Creemos que nuestra pareja nos va a engañar cuando no estamos 100% seguros de qué pasa. Entonces sí puede estar derivada también de la ansiedad, pero puede ser ahí más un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y se trata de una manera diferente este tipo de enfermedades psicológicas. ok, correcto. Bueno, muchas gracias. De nada. Tenemos a Celia Pérez levantando la mano hace ratito. Celia, ¿quieres preguntar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, entré tarde a la charla y no me la quería perder. ¿Cómo puedo hacer para volverla, bueno, para que me la repitiera o que la repita? Ah, ¿En dónde la puedo? esta plática se va a grabar y va a estar en la página de Facebook de Árbol de la Vida. Ahí tú, no sé si Ah, por ok, la tarde o mañana la puedas escuchar nuevamente. ok. Muchísimas gracias. Eso era todo. Felicidades. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Iris. Buenas noches, Iris. Mira, mi pregunta es que en mi caso en la familia pues estamos pasando alguna situación un poquito estresante y pues yo quisiera, le he dicho a mi papá que es el que necesita ir a la terapia, pero se rehúsa a asistir y Sí. eso a mí me está ocasionando pues más ansiedad el verlo en que se deprime, se estresa y luego cómo pudiera ayudarle yo y ayudarme también a mí misma, ¿no? Ok, mira, desafortunadamente pues no podemos obligar a alguien a que vaya a terapia, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros realmente tenemos la necesidad, vamos a buscar esa ayuda. Tal vez él todavía pues no acepte o rechace lo que está viviendo, ¿no? En ese sentido, pues desafortunadamente no puedes hacer nada más que lo mismo, ¿no? Acompañarlo. En tu caso, pues yo creo que lo más recomendable, como les mencionaba, es acudir con un especialista para que te ayude a encontrar una solución a lo que estás viviendo. Yo en mi caso sí ya estoy asistiendo ahí con ustedes con Karina Mejía. O Ok, sea, por esa parte sí estoy un poquito más tranquila, pero luego sí me estresa el hecho de que voy, salgo tranquila ahí con ella y regreso allá con mi papá y pues lo veo estresado y pues me regresa la ansiedad. sí. Mira, y es algo natural, ¿no? El momento, te apuesto que en el momento en que él la necesite, te va a pedir esa ayuda, ¿no? Todos tenemos que tocar de alguna manera nuestro propio fondo, no el fondo de los demás, para sentir esa necesidad y buscar ese apoyo, ayuda de algún familiar o de algún especialista. Entonces, pues dale la oportunidad que él tome esa decisión cuando lo necesite. Ok, gracias. Y de nada. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, me llamo Blanca. Yo trabajo en una secundaria y quisiera hacer dos preguntas. La Sí, primera, en secundaria es muy típico que en este caso más las alumnas, como usted decía, lleguen con algún episodio o crisis de ansiedad. sí. ¿Cuál es la mejor manera de identificar un caso en adolescentes que sí es grave, que por lo regular la escuela lo que hace es mandar llamar a los papás? ¿Cuál es el apoyo más adecuado que se les tiene que brindar mientras llegan los papás? Porque, bueno, yo tenía entendido que es bueno o se sugiere mantenerlos en el aquí y en el ahora, hacerles preguntas, pero usted decía hace rato que es mejor también darle su espacio. Entonces, ¿cómo identificar en qué momento puedo Siempre mantenerlo? dice el contrato y no le entiendo nada. Ok. Mira, hay algo Es que que dice que ¿Perdón? él es mi psicólogo. Dile hola, dile hola. ¿Blanca? No, es que está hablando otra persona, perdón. Ah, ok. Dice que si lo que no entiende es que si se venden menos la propiedad, ¿Me ellos pueden ayudar, por favor, a apagar tantito su lo que se micrófono? vende, Te respondo las No preguntas. es el líder. 600,000, ellos te van a cobrar el 6% sobre los 890. Ok, creo que era ya. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué te sugiero? Pues que lleves a cabo algo que se llama primera ayuda psicológica. Esta primera ayuda psicológica la puede dar cualquier persona. Y esta primera ayuda psicológica justamente son algunas de las recomendaciones que les informé en la presentación, ¿no? Una, pues preguntar a los niños, en este caso de secundaria, pues qué necesitan, sí llevarlos a algún lugar donde ellos se sientan seguros o estén seguros. Y en este caso, pues hablarle a sus papás, ya que ellos son menores de edad. Pero algo muy importante es que ellos sientan esa compañía sin que nosotros seamos invasivos.
darles ese espacio, porque por ejemplo lo que tú me mencionabas de mantenerlos en el aquí y en el ahora, si ellos tienen un episodio de ansiedad, si tú les preguntas cosas, se va a generar más ansiedad y no van a saber ellos lo que está pasando, porque cuando tienes una crisis, como que sales un poco de sí, como que no sabes qué está pasando, estás un poco confundido, ¿no? Entonces yo te sugiero que lleves a cabo, perdón, estos pasos, ¿no? De darle su espacio, tratar de contenerlo, pero sin darle consejos, sin decirle nada. Simplemente mantenerlos en un espacio seguro. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Yo, Sí. soy Alma. Quería preguntar porque llegué casi al final de la charla, si se Sí. habló de algún ejercicio para poder mejorar el tema de ansiedad. Sí, yo les sugiero o les comentaba que a través de mi experiencia conocí pues una manera, ¿no? Porque seguramente debe haber otras o cada quien debe tener como la propia, ¿no? Pero una que me ha funcionado mucho a mí conmigo y con mis pacientes es darnos oportunidad de vivir esa ansiedad. ¿Qué es vivir esa ansiedad? Dar la oportunidad a que esos síntomas cursen por nuestro cuerpo y dejar de tenerles miedo. Esto, cuando alguien padece una ansiedad generalizada, pues los ayuda muchísimo, ¿no? En mi caso me ayudó mucho y como te mencionaba, pues también a mis pacientes ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Al inicio es complicado, es difícil, pero debemos darnos esa oportunidad. Ok, muchas gracias. De nada. Ustedes me indican en qué momento terminamos la plática, por favor. Muy bien, ya, yo creo que ya nos despedimos. Si ya se Otra duda respondieron las nada más, dudas, una duda más. una Sí, duda más. perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad? Bueno, el estrés también tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Pero el estrés es algo que también es un factor en el que nosotros vivimos, pero que sí es real también. Nos estresamos por algo que estamos haciendo y por algo que también estamos pensando. La diferencia con la ansiedad es que nos preocupamos por algo que no existe, que no sabemos si vaya a pasar, ¿no? Un ejemplo de esto que sería, a mí me estresa el camino a mi trabajo porque paso por una calle peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo va a tener una reacción. Pero ¿qué sucede o qué diferencia habría con la ansiedad o algún otro ejemplo? Es que tú antes de dormir ya estés preocupada por ese camino que vas a tener que recorrer hacia tu trabajo, O ¿no? sea, es Entonces, algo que sucede, o sea, que tú lo ves a futuro y todavía sí, no pasa. sí, la ansiedad es eso, se caracteriza por eso, Ok. preocuparnos. De hecho, la propia palabra lo indica, ¿no? Es una preocupación excesiva. Preocuparnos por algo que todavía no existe, o más bien ocuparnos por algo que no ha existido o que no existe. ¿Vale? Y Y el estrés es lo que estás viviendo. lo que estás viviendo al igual que el miedo. Ok, bueno, eso no. Nada más sería la diferencia, quería ver, porque lógicamente cuando estás súper estresado también vienen dolores de cabeza, cosas que mencionaste, ¿no? El estómago, cosas así, ¿no? Sí, Ok, va, gracias. sí, de nada.